ni siquiera es otra cosa distinta. Para cumplir con esto, no nos olvidemos del Acuerdo de Comercio de Servicios, el TISA, que yo cité hoy, y lo último, lo leo, así no me voy por... Dice, entre las cosas que llaman la atención es que hay un único país, que es Estados Unidos de América, que está presente en los tres tratados, el Transpacífico, el Transatlántico y el de Servicios, el TISA. El único país. Y que en cambio ninguno de los que forman el grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, forma parte de estos acuerdos. Estas circunstancias llevan a pensar de toda buena fe que existe un interés geoestratégico de construcción de una nueva jerarquía internacional por parte de los dirigentes estadounidenses con el apoyo de sus aliados europeos. Cuidado, no son solitos ellos los malos, ni los buenos, y del Pacífico, no solo de Europa, no solo el norte, sino gobiernos del sur, dicho metafóricamente, que excluye a estos países BRICS y que excluye explícitamente, lo subrayo, a China y a Rusia. Estos, por su parte, China y Rusia, también están moviéndose. Ya se ha dicho aquí, ayer básicamente, cuando se habló de este tema. Y está moviéndose, por ejemplo, Rusia. Intenta construir lo que se llama el cinturón de desarrollo transeuroasiático, con un nombre mal pronunciado, Razvitia, como se produce bien en ruso, que es un nexo de transporte, infraestructura, se ha hablado, entre Asia y Europa, y que está siendo propulsado ¿por quién? Por la empresa Ferrocarriles de Rusia, empresa pública, como corresponde, pero dentro de la geopolítica, de la geoestrategia del gobierno presidido por el señor Putin. No olvidemos a los protagonistas. China, por otra parte, que impulsa la nueva ruta de la seda, que hubiera sido bueno ayer plantearle a los expertos en China algo al respecto. La nueva ruta de la seda, con proyectos ¿de qué? De infraestructura, de comercio, de inversión con los países que hay entre China y Europa. Cuando alguien ayer recordaba que el Banco de Infraestructura de los chinos, además de Australia, bienvenida a Australia, estaba el Reino Unido, lo que los europeos continentales le llaman el caballo de Troya de Estados Unidos en la Unión Europea, pequeña maldad que no puedo dejar de omitir, no deja de ser un movimiento interesante de parte del país, del reino, que tiene en la City a un referente obligado para hablar de finanzas y de muchas más cosas. Por lo tanto, tanto para los rusos como para los chinos, Asia, Europa, y en el caso de los chinos con la nueva ruta de la seda, también África. Y no nos olvidemos que el país con más presencia en comercio e inversiones en África es China. Hablo África como un todo, ajeno que algunos países así no sea, pero como un todo. Y donde el primer ministro, el presidente chino, ha viajado más en los últimos años a África. Uno desde América Latina dice, ya ha venido 2 veces tal o cual chinito, pero a África casi es todos los fines de semana. Cuidado con lo que significa África dentro del contexto mundial, que África también existe. No nos olvidemos. Y termino. Por lo tanto, cada vez más se está también fortaleciendo la alianza entre rusos y chinos, cuyos intereses vuelven a coincidir. Digo, frase con toda premeditación y alevosía, vuelven a coincidir por intereses nacionales, estratégicos. No es que casualidad, vuelven a coincidir, pero en un escenario muy diferente a los años pasados, y donde las contradicciones que van emergiendo llevan a un panorama más complejo e inédito. En definitiva, estamos
ante un mundo, bueno, estos son siglas y acrónimos que no, con un mundo que refleja eso que aparece en esa viñeta, que no sé si se lee bien, el movimiento acelerado de capitales desestabilizó la órbita. Y verán cómo el planeta Tierra se nos está escapando. Es una metáfora. Precisamente esa es mi conclusión. Pero como creo que la historia nos enseña, la larga historia de la especie humana, que con fatalismos la historia no hubiera avanzado. Alguien hablaba del pesimismo de la inteligencia y del optimismo de la voluntad. Era un italiano de nombre Antonio y de apellido Granchi. Podemos discrepar o coincidir con don Antonio, pero si también perdemos la esperanza de la voluntad, no es que nos ganen otros por más fuertes, es que directamente hemos renunciado. Y eso es mucho más grave que lo primero, que nos ganen por más fuerte, ley de vida. Que nos demos por vencidos antes de dar la pelea, tristísimo. Por lo menos que para los bisnietos nos recuerden con otra perspectiva. Y los que no tenemos bisnietos, pues ni modo, nos solidarizamos con los otros bisnietos. Perdón por la extensión de la exposición y gracias. Bueno, como siempre, aleccionador, optimista, pesimista y siempre muy diplomático en el uso del lenguaje, ¿no? Para no decir, y el que no quiera dar la batalla es un cobarde, ¿no? No quiso decir eso. Entonces, bueno, vamos a dar paso, agradeciendo muchísimo la presencia de José Denis y esta conferencia maravillosa que nos ha dado. Vamos a dar paso a la mesa redonda. Tenemos una mesa redonda que va a durar exactamente 1 hora. Entonces, la modera Mónica Mireles, por favor, y les pido a todos los ponentes de la anterior mesa que pasen para poder, pues, dar paso lo más rápidamente posible a esta parte del seminario y poder continuar con el resto de las actividades que son cerradas solamente para participantes. Entonces, Mónica y los demás ponentes, Roberto, Wesley, el doctor Adera Quintana, todos los demás ponentes, la doctora Marcia Solorza, por favor. Me quedo aquí, Te quedas, sí te toca quedarte a contestar preguntas. Perfecto. Quito. Sí, está bonito. Ya, quito. Me olvidé de muchas gracias. Que diga, a ver, para que está bien. Sí. No aparece, no. Y si vamos a los expertos para retirar ahí está. Exactamente. Pero que diga, ya se puede quitar. No me quiere decir. Abrir, expulsar. Donde dice expulsar. No lo expulsó. Vamos de nuevo, no, al lado. Ahí está. De nuevo arriba. A ver, ahí. Ahí está. Ahora expulsar. Perfecto, es seguro que va a quitar el otro. Ay, perdón que yo me dejamos aquí yo al lado del señor tan peligroso. No. Así ahí. Tú en el medio, ¿no? Ay, perdón que yo no me muevo aquí. Me guardo esto o me Bueno, vamos a dar inicio a la mesa redonda, esa posibilidad de interacción más cercana entre expositores y conferencistas magistral, además de la ansiada intervención del público. Entonces, sin más, yo quisiera preguntar si alguien tiene algún cuestionamiento, alguna inquietud
para lanzar a la mesa. Y les propongo como intervenciones de 7 a 8 minutos, cuando mucho 10, de cada uno de los ponentes. ¿Preguntas? Josefina, permítame un tantito para darle el micrófono. Sí, muy interesantes las reflexiones que plantea el doctor José Denis, felicidades. Una pregunta que tengo es, por ejemplo, ¿no? Los propios gobiernos de los países impulsan la firma de tratados comerciales, ahora no en la nueva modalidad que usted explicó, y esto se ha visto, ¿no? Digamos, de la década de los 90 acá, cada vez más problemas por el lado social, por la cuestión, no sé, de la educación, por el lado del gasto en lo que sería salud, de vivienda y demás. Estas tendencias implicarían un menor peso, ¿no?, al sector público en las decisiones de la política económica de los diferentes países, y por lo tanto yo deduciría de eso mayores conflictos por el lado de la sociedad. ¿Cuál es su opinión en relación a esto? ¿Y cuál sería el límite de este tipo de políticas? Que cada vez vemos nosotros personas que no tienen trabajo. Vemos un continente africano, como usted lo menciona, no, casi no se habla de África, por el grado de pobreza y enfermedades y otros problemas que hay, con excepción, ¿no?, de países, por ejemplo, Sudáfrica. Pero ¿cuál es el límite de esto? ¿Alguien más? Por favor. La pregunta que hace, la voy a hacer de nuevo porque no me la quiso contestar. ¿Los BRICS son una alternativa a la hegemonía del dólar? Gracias. ¿Alguien más? Felicidades, maestro Denis y doctor, perdón. Y usted se refiere, no se pudo referir al tema de los derechos digitales que mencionó, pero en mi pregunta muy específico podría hablar un poquitito de eso, porque de los derechos digitales, porque me parece que es algo muy importante porque por ahí todos los que mencionó, jóvenes y quizá los que no pertenecemos a la generación digital, estamos preocupados porque yo sí soy entre ella y los que empezaban, ¿no? Y la otra, mencionó usted Australia. Australia siempre se ha visto como separado y como una región que se maneja por sí sola. ¿Qué tanta aportación buena, porque seguro que también tiene mala, podría ser capitalizada en este tratado? ¿Y qué tanto beneficiaría a África y por qué lo están voltando a ver tanto? Y si solo es África o un país específico. Es todo por el momento. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces yo quisiera aprovechando el uso del micrófono, hacerle una pregunta, más bien una provocación al doctor Pepe Denis. Es un pedido de comentario más que nada, ¿no? O sea, tratando de alguna forma hilar el tema de la primera mesa con el tema discutido en la conferencia magistral, yo creo que podemos encontrar un puente comunicante en la cuestión de la disputa hegemónica y qué rol Europa está tomando en esa disputa geopolítica, ¿no? Entonces, quisiera pedirle comentarios acerca de si, en su entender, hay un declinio del imperio americano, ese vis-a-vis a una emergencia de un mundo multipolar o un mundo donde China tiene un contrapeso distinto, ahí está aspirando pues encabezar la hegemonía mundial, y cuál es el rol de Europa y cómo pensar Europa en ese tablero. Y de igual forma yo quisiera también pedirle a al doctor Roberto Soto o sea, más bien es que nos pueda platicar un poquitín más suelto sobre lo que sería esa microfinanciera popular, porque pensando
más suelto en el sentido de creativo y pensar en voz alta mismo, ¿no? Si tuvimos la radiografía tan cruel de cómo operan las microfinancieras privadas, como en tu loca cabecita, en tu fantasía, en tu construcción, pues en tu utopía, como en tu utopía, mejor dicho, ¿no? Sería ese esquema de financiamiento alternativo ahí, ¿no? Ese sería todo. Entonces doy paso doy la palabra a los ponentes. Yo creo que para seguir un orden bien comportado y bien organizadito ahí, vamos por la secuencia de las presentaciones. Entonces le paso la palabra primero a la doctora Solorza. Sí, la única pregunta y que quedó hace un rato sin contestar, que era si los BRICS son una alternativa a la hegemonía del dólar o no. Realmente buena parte abordó ya el doctor Denis, en el sentido de que la confrontación hoy día exactamente es entre Estados Unidos y los BRICS, ¿no? La asociación entre Rusia y China, básicamente, porque, bueno, realmente Sudáfrica, la India y sobre todo Brasil y Sudáfrica dependen mucho de cómo va a ser digamos, ese acuerdo entre China y Rusia, ¿no? De hecho, bueno, como bien decía el doctor Denis, no es la primera vez que convergen. Digamos, en los llamados países socialistas, pues obviamente Rusia y China estaban totalmente relacionados y ligados durante varias décadas. Así es que todo va a depender básicamente de cómo logren consolidar esos acuerdos, lo cual lo veo complicado un poco también aquí de cuestiones ya meramente personales entre lo que es el ascenso de la personalidad de Putin, ¿no? Y lo que es la personalidad del primer ministro chino, de Xi Jinping, ¿sí? Y básicamente también de cómo juegue el papel el Reino Unido, eso es muy importante. Yo creo que el Reino Unido está jugando mucho en el sentido de me voy a ir con el mejor postor. ¿Por qué lo comento esto? Porque el actuar de Cameron ha sido muy estratégico, ¿no? Digamos, el seguir en la Comunidad Económica Europea se lo puso difícil justamente a la Comunidad Económica Europea. Ellos siguen manteniendo su moneda, siguen manteniendo su posición estratégica entre lo que es la Europa continental y los Estados Unidos. Y sí, hasta ahora su conducta había sido básicamente ser aliada de los Estados Unidos y seguir en muchos sentidos la política de ellos, pero bueno, ya ayer lo señalaba el doctor Ramírez y lo comentaba el doctor Guillén, de la posición que ha tenido, y la doctora Girón había mencionado sobre el banco, ¿no? Y la incorporación del Reino Unido ahí. Entonces yo creo que va a depender mucho de cómo estratégicamente se mueva el Reino Unido en la relación tanto con la Europa continental, con toda la Comunidad Económica Europea, fundamentalmente obviamente con Merkel, ¿no? Con Alemania, y la relación que mantenga con los Estados Unidos. Por otro lado, pues obviamente estratégicamente cómo China y Rusia lleguen a un acuerdo o no lleguen realmente a un acuerdo, porque eso no lo podemos predecir, no sabemos, ¿no? Realmente a qué tipo de acuerdo finalmente vayan a llegar, los intereses son muchos. Y lo que sí vemos es que en el caso de Brasil, Estados Unidos está jugando muy bien sus cartas en América del Sur con Macri, ¿no? Lo está jugando muy bien, lo va a terminar de jugar con Macri, Santos y se me olvida la señora de Chile, la Bachelet. Yo creo que esos 3 puntos van a ser muy, muy importantes. México, como siempre, va a quedar fuera de la jugada desde hace buen rato, no tiene, como bien señalaban ayer los ponentes de la primera mesa, no tiene la doctora Girón, Correa, Ramírez y Guillén, no tiene una política exterior. Es cierto, desde hace buen rato México está perdido completamente en el panorama, está ceñido a los dictados de Wall Street y más la Casa Blanca, y no está jugando.
Entonces, va a depender mucho de esto, ¿no? De la posición no solo estratégica, geoestratégica, sino política y monetaria y los intereses, obviamente, en este sentido, ¿no? Financieros, si realmente los BRICS se consolidan como una alternativa o no son una alternativa, porque eso está, la moneda está en el aire, o sea, está completamente en el aire, si sí o si no. Los Estados Unidos están jugando para mantener, obviamente, la hegemonía del dólar, y lo van a seguir jugando y lo van a seguir haciendo, ¿no? Y todo lo que puedan echar mano de alianzas y demás, lo van a hacer. Entonces, es eso. Gracias. Gracias. Ese le paso la palabra a Wes. Perdón, ya. Ya lo comí. Yo igual respondo a lo mismo, pero de forma un poco diferente y intento incorporar lo dicho por Dr. Denis también, que nada más que nos pongamos a pensar sobre democracia y este tipo de acuerdo. Como dije en lo mío, es curioso ver cómo esos acuerdos con China, de gobiernos más o menos izquierdosos, se va al gobierno, se rompe el acuerdo, ¿no? Ahí es democracia, yo diría, bien o mal, ahí es democracia. Lo que el doctor Denis nos señala, ¿cuántos cambios democráticos hemos tenido en Europa y Estados Unidos? Pero, ay caray, nunca cambia el contrato. Es decir, entre esos contrastes, a lo mejor uno no es democracia, que obviamente sería europea estadounidense, porque democracia es completamente chocante con contratos de largo tiempo entre países, ¿no? Entonces, nada más otro elemento para pensar realmente de qué estamos hablando, de si tenemos democracia en Europa y si no son los líderes democráticamente elegidos haciendo esos planes de tan largo plazo, ¿quién sería? ¿No? Bueno, gracias. Bueno, pues bueno, creo que aquí se ha planteado algo interesante en el sentido de que yo creo que el destino social no está escrito en piedra. Entonces, cuando a veces pensamos que va a haber un cambio hacia un lado, pues bueno, lo que menciona Wes, ¿no? Hay cambios sociales que dan un giro completo. Entonces, yo creo que eso siempre hay que considerarlo, sobre todo en economía y en muchas disciplinas más, que pues bueno, el destino social es cambiante. O sea, no es que vaya a suceder esto, ¿no? No sé, por ejemplo, podemos ver ahorita en Argentina como en pocos meses se está echando a la borda lo que se construyó, ¿no? Bien o mal, ¿no? Cuestionable o no. Entonces yo creo que eso es una idea que siempre tenemos que tener presente, ¿no? Y también me pareció interesante esto que mencionaba el doctor Denis sobre, y que creo que ese destino social al final de cuentas también es un poco manipulado, no manipulado, sino más bien a veces lo trata de mover ciertos grupos de poder que a veces son, bueno, hablando un poco como como estudiosos de la economía monetaria o financiera más bien, que son esos grupos de poder que, bueno, expresados en empresas principalmente y bancos o instituciones financieras, perdón, pues son los que controlan esos circuitos monetarios, ¿no? Y que van forzando a veces algunas cosas, ¿no? Entonces, también me pareció interesante esa idea que mencionaba el doctor Denis en el sentido de que, pues bueno, las empresas, ¿a quién benefician, no? Primero las empresas y después la sociedad, y entonces, al final de cuentas, es esa lucha, ¿no? Bueno, por mí. Bueno, esto puede llevar mucho tiempo, pero ya hay una experiencia. Es en Honduras. En algunos distritos se les llama en Honduras, donde se crearon las famosas cajas urbanas, que es algo así como un modelo es un modelo financiero liderado por mujeres, auspiciado por Naciones Unidas, donde la creación de esas cajas, parte de los recursos eran otorgados por Naciones Unidas y la otra parte por la misma sociedad. Entonces, esa experiencia existe de 10,
cajas que se crearon, 7, 6 tuvieron éxito, las otras no tuvieron éxito. La persona que lideró ese proyecto me comentó, tuve la fortuna de conocerla en Chile, y ella me comentó que una de las dificultades que tenían era que las personas que integraban las cajas no tenían la cultura financiera.